Martes del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido doctor, ¿cómo estás? Joaquín, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte hoy. Igualmente, como siempre. En este frío día. Pero está bien, ¿no? Pues sí. Es que alguien me decía el otro día, ¿por qué está haciendo tanto frío? Le digo, pues solo porque sea invierno, pero no sé. Sí. Efectivamente, se nos olvida, ¿no? Sí. Es cierto. Joaquín, pues hoy te traigo un tema que creo que es una reflexión importante que hacer sobre las causas de la violencia. Oh, caray. Ahora que estamos tan metidos en estos temas en México, me conmovía mucho el caso del niño de Torreón de hace algunos días. Sí. Y pensando en el tema, me di cuenta, entre otras, que a veces nos enfocamos equivocadamente a comprender el tema de la violencia. Yo escucho por muchos lados como que la violencia, más bien la paz, es una especie de ausencia de la violencia, y eso es minimizar mucho el sentido de la paz. Es más bien al revés, la violencia es una ausencia de paz. La paz es lo que se conquista. A veces vemos la paz como algo muy pasivo, como algo muy simple, pero la paz requiere mucha actividad. Sin importancia. Como algo sin importancia, Joaquín. Como que la paz está ahí de relleno. Y la paz es algo por lo que los seres humanos tienen que trabajar todos los días. La paz es un fin mismo en la vida del hombre. Hay muchos tipos de paz, Joaquín. Está la paz de la seguridad pública, la paz jurídica, la paz que también tienen las personas. La paz interna. La paz interna. Y fíjate, Joaquín, que hoy vengo con la siguiente reflexión. La paz como fenómeno está interconectada. La paz interior está interconectada con la paz exterior. La paz exterior es bastante más volátil que la paz interior, pero la paz exterior es un reflejo de lo que le pasa a las personas. Y empecé a ver algunos datos de cómo está nuestro país en los temas de paz interior, cómo estamos en temas de salud mental, por ejemplo, Joaquín. A ver. Y eso me llamó mucho la atención. Mira, datos globales en el mundo. 450 millones de personas tienen trastornos mentales en el mundo. 450 millones. En México, 15 millones. Y de esos 15 millones, la gran mayoría son adultos jóvenes, en edad productiva. Y la gran mayoría no lo sabe. La gran mayoría no lo sabe. De hecho, los datos siguen siendo muy reveladores. Por ejemplo, en el 2020 se espera que la depresión a nivel global sea la segunda causa de discapacidad. A nivel global, Joaquín. Aquí en México, el 30% de los mexicanos ha sufrido de depresión. O sea, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos. Pasamos de alrededor de 2.500 suicidios que se registraron. Oye, estás hablando de 40 millones de mexicanos con depresión. Con depresión, Joaquín. Pero el tema es que la curva que uno va viendo, con los pocos datos que hay, porque hay muy pocos, es en un aumento bastante importante. Hay una que es impresionante, el tema de los suicidios. Los suicidios, una gran mayoría no se registra. La gente no suele decir que un pariente se suicidó. Pero los que se tienen registrados eran alrededor de 2.500 en el año 94. En el año 18 ya estábamos alrededor de 7.000 suicidios. A ver, repíteme el comparativo. 1994, suicidios registrados, cifras oficiales, 2.500. Año 2018, 7.000. 6.900 y pico prácticamente dan en los 7.000 suicidios. En México en un año. Prácticamente el triple. Prácticamente el triple. Y la gran mayoría de los casos no hay una atención psiquiátrica adecuada. Fíjate, para que hubiera una atención adecuada, el cálculo es que en México tendríamos que tener 12.000 psiquiatras, profesionistas ejerciendo la profesión. Tenemos 4.600 en todo el país. Esos 4.600 están concentrados prácticamente en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Solamente en la alcaldía Benito Juárez están, de todos esos, 1.000 y pico, son prácticamente 1.000 psiquiatras en la alcaldía Benito Juárez, no sé por qué el fenómeno, y psiquiatras de la seguridad social, o sea, del Estado, son 1.400 de los 4.600. Del presupuesto de salud, este es otro dato que llama mucho la atención, destinado a la salud mental, solamente el 2%. El 2% del total del presupuesto, cuando estamos viendo que es la segunda causa hoy prácticamente de incapacidad, por ejemplo, para la parte laboral. En países desarrollados se dice que la depresión puede acabar con
65 días productivos de una persona al año. O sea, los 365 días, alguien que tiene depresión pierde 65 días de productividad en promedio. Y todo esto que vemos, Joaquín, y que ha ido aumentando de manera tan considerable en México, se refleja hacia el exterior, porque hay una relación muy clara entre el tema de la salud mental y la violencia que estamos viendo reflejado hoy todos los días en nuestro país. Estamos atendiendo las causas, combatiendo el narcotráfico de las maneras que sea, o ese ha sido el discurso público desde hace sexenios. Pero yo no he visto un discurso que se meta al tema de la salud mental, no, que se meta al tema de fondo de por qué las personas son violentas. Y yo te diría que el tema de fondo de la paz que te comentaba al inicio es decir, a ver, la paz es el producto de la fuerza de la razón y la violencia es la sinrazón de la fuerza. Entonces, la paz requiere de un trabajo en el que las personas tienen que superarse, tienen una tensión con sus propios instintos. En cambio, la violencia es dejarse correr de alguna manera. Entonces, creo que ahí tenemos un enorme trabajo que hacer, Joaquín, y que no hemos visto, y es un tema de sanidad pública. Yo creo que es una política pública de salud grave, delicada, así como tenemos epidemias de obesidad y demás, tenemos una epidemia de salud mental en México, de depresión, que en el mundo es muy grande, pero en México la curva es impresionante de crecimiento. ¿Y por qué es eso? Mira, las causas son múltiples, Joaquín. Yo creo que las causas tienen que ver con que el tema de la violencia es bidireccional. Cuando yo tengo una sociedad o estoy en una comunidad profundamente violenta, cuando se sale fuera de la razón lo que ocurre a mi alrededor, cuando soy un hijo abandonado, cuando en mi comunidad no hay quien vele por nosotros, se produce un ambiente generalizado que influye para que yo me deprima. Es un ambiente depresivo. Y esa depresión al mismo tiempo hace que cuando yo salga a la calle, yo me exprese, yo conviva con los demás, lo haga desde una base de depresión. Y todo eso se retroalimenta en los dos sentidos. Si solamente pretendemos que cortando un sentido de la violencia es como la vamos a cortar y no vamos a las causas internas de la violencia, no hay forma de controlar el fenómeno. Y eso, Joaquín, yo no lo he visto en ningún discurso público. No he visto a nadie que lo atienda, ni nadie que hable realmente diciendo hace falta un presupuesto, hace falta una estrategia para ver cómo México no sigue perdiendo niveles de felicidad. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Estamos cayendo en los niveles de felicidad del país de una manera verdaderamente apabullante. De ser un país hace pocos años relativamente feliz, con crisis económicas, Joaquín, con problemas, pero México, te lo decía cualquiera que venía aquí de visita, México es un país alegre, es un país... Estamos cambiando la personalidad de México y nos estamos convirtiendo en un país de gente preocupada. Uno ve las expresiones que hay el día de hoy, son muy distintas a las que veía hace algunos años. Eso me lo comentaba alguien que viene mucho a México, que siempre me ha dicho, oye, la gente es extraordinaria, sonríe, cómo te saluda. Ahora ya se está empezando a parecer Reforma a la Quinta Avenida. Digo, no, hombre, es mucho más bonito Reforma que la Quinta Avenida, ¿no? No, me refiero a que va mucha gente malhumorada. Sí, Joaquín, yo creo que nosotros no nos damos cuenta porque vivimos todos los días. A veces ir caminando por la calle, lo que uno menos hace es en fijarse en el entorno, uno está metido en sus cosas. Pero sí, Joaquín, la verdad es que la gente ha cambiado en México. Y creo que esto es algo que tendría que ser una visión de política pública clara, contundente en México y darnos cuenta de que hoy los medidores, y fíjate, además en temas inclusive económicos, en muchos almanaques y muchos medidores, inclusive ya de alto nivel, miden a los países también por su felicidad. Sí, claro. Y la felicidad de México va en franca caída, Joaquín. Y ese es un tema delicado porque es nuestra calidad de vida. Uno puede tener más o menos cosas materiales, pero con más o menos cosas materiales, si tú estás satisfecho, tienes tu familia, tienes tus amigos y es suficiente, puedes ser un ser humano pleno y feliz. El problema es cuando no lo eres, cuando te falta algo en la vida, cuando no lo encuentras y cuando todo lo que encuentras dentro de ti es pues ese vacío, esa depresión psíquica, ese no encontrarle solución a tus temas, ¿no? Y yo creo que mucho de eso también tiene que ver con que la sociedad mexicana
también ha crecido mucho en su visión materialista de la vida. Hemos perdido mucho los temas culturales, hemos perdido mucho la visión del valor de las personas y su dignidad. Y de la familia misma. Y de la familia, Joaquín. Somos una sociedad que se ha vuelto profundamente materialista. Y en esa misma medida también caemos en depresión. Hay también ya claridad y algunos estudios que lo hacen. A mayor materialismo, mayores niveles de depresión social. Entonces yo creo que hoy tendríamos que empezar a buscar otro tipo de soluciones para enfrentar estos problemas. Y como hoy traemos el tema de la violencia en la agenda, pues quería yo reflexionar este punto contigo, Joaquín. No, pues me parece extraordinario la claridad con que lo dices. Y que sí tienes razón. Lo que pasa es que falta que nos lo digan. Sí, sí, Joaquín. No, porque además, en el tema de la depresión, no hay estadísticas claras. Vamos, ni uno lo sabe. Sí. Mira, mucha gente que yo he tratado y demás, que uno los ve decaídos, años, Joaquín. Mira, hay unas cifras que son muy interesantes. Una persona deprimida, en promedio, tarda en ir al psiquiatra 5 años. Una persona con un grado ya delicado, 7. Una persona que puede estar a nivel del suicidio, a veces pueden llegar hasta 8 o 9 años en ir a atenderse en salud. Y esas son estadísticas de México. Pero y estás hablando de las zonas urbanas. De las zonas urbanas. De las zonas urbanas, porque tenemos poquísimos datos de zonas rurales. Y ahí, sin duda, si uno ve el fenómeno y lo extrapola por intuición, porque no hay datos numéricos, o sea, a ver, ¿qué ha pasado con muchas comunidades rurales donde ha permeado el narcotráfico, el huachicol, donde la gente no puede salir, donde ya no hay vida comunitaria, donde se ha destruido la familia rural? Dice, pues el fenómeno evidentemente tiene que ser el mismo. Este caso de este pueblo de Guerrero donde mataron a los 10 músicos indígenas. Bueno, Joaquín, ¿cómo lo puedes explicar eso? Si nos lo hubieran dicho hace 15 o 20 años, hubiera sido una locura en México. Y hoy... ¿Y sabes qué? ¿Y pasó? No nos sorprende, Joaquín. Ya no. Ya no nos sorprende. Ya las cosas, hemos perdido la capacidad de admiración por las cosas. Recibió más atención el haber recuperado un perro que habían secuestrado. Sí. Sí. Que este asesinato contra estos 10, entre ellos un niño de 15 años, sí, que lo había mandado la mamá a cuidar los instrumentos. Es terrible, Joaquín, y ya nos parece normal. Pero es que también en una sociedad deprimida la capacidad de asombro se pierde, porque tenemos la psique totalmente comprimida. No tenemos capacidad de disfrutar de la vida. Perdemos la capacidad de entender las cosas, disfrutar un amanecer, una buena música, una buena comida. Esa capacidad se va disminuyendo. El mundo se vuelve gris y sin sentido. Y ese tema que tan grave está hoy en México es un problema global, ¿eh? Es un problema global. Pero en México, así como nos pasó con la obesidad, ha despegado de una manera... Sí, pero que sea global, pero nos importa lo de México. Así es, Joaquín. En fin, pues querido doctor, muchas gracias. Sí, Joaquín, muchas gracias. Bien interesante lo que dices y ojalá sirva para atender un solo caso. Con eso ya nos damos por satisfechos, ¿no? Así es, Joaquín. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana.